En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido. ¿Cuáles serían, digamos, de ese amplísimo pensamiento marxista, los elementos que hoy son más útiles para las dinámicas de transformación, de lucha, que empujan los movimientos populares en varias partes del mundo? Bueno, agradecimiento en primer lugar es a ustedes que tuvieron la amabilidad de tenerme aquí. Dicho esto, te reafirmo que en efecto, desde la tradición de la cual vengo, de estudio de marxismo, no solo identificamos múltiples marxismos, eso es un dato, que tiene que ver tanto con realidades nacionales, puede haber un marxismo soviético, como un marxismo cubano, como un marxismo colombiano, como con realidades epistemológicas, como con realidades de autores. Esa es una manera de apreciar la diversidad de los marxismos. Desde la perspectiva nuestra, hay dos grandes campos del marxismo. Uno es el campo del marxismo positivista, que se codificó como el marxismo oficial de Estado, sobre todo a partir de que se impuso en la Unión Soviética la facción de Stalin en la lucha posterior a la muerte de Lenin. Ese marxismo positivista, que no es creación de Stalin, venía de atrás, que en alguna medida es una especie de marxismo catastrofista, que buscaba que se generaran por sí mismas las condiciones de la cual surgiera la revolución socialista cuando se pusiera bien mala la cosa en los países. Ese marxismo positivista sigue subsistiendo al día de hoy, pero tiene un problema fundamental, que es que no se adapta a la práctica. Es decir, tiene categorías ahistóricas, pretende ser igual a sí mismo, después de su codificación ya no habría más nada, y por tanto ese no le sirve a los movimientos populares. Dicho esto, debo reconocer que en no pocos lugares muchos compañeros estudiaron con aquellos manuales que lo contenían, manuales que criticó el Che de una manera extraordinaria, en una carta que recomiendo leer, del año 1965, a Armando Hart, en la cual apuntaba lo que es el defecto fundamental, no solo para estudiar marxismo, sino para los propios movimientos revolucionarios, que decía que esos ladrillos soviéticos, así le llamaban, tenían como defecto fundamental que no te dejaban pensar porque ya el partido pensó por ti. Desde esa perspectiva, eso inmoviliza o puede inmovilizar a cualquier movimiento popular revolucionario. Yo vengo de una tradición que creemos que es la tradición que inauguró el propio Marx, que es lo que hemos denominado marxismo crítico, que no es crítico porque critique todo lo que le pase por delante. Eso no es pensamiento crítico. Es crítico porque es una teoría que pretende entender las condiciones de posibilidad, que pretende establecer cuáles son las condiciones objetivas que son inherentes al sujeto, aunque no forman parte de él, y permiten explicar su desarrollo. Si eso es así, entra en contradicción con aquel marxismo para el cual modo de producción tenía similares maneras de entenderse tanto en el feudalismo como en el capitalismo. La tradición de la cual provengo, que es esta del marxismo de teoría crítica, nos da la impresión que le puede ser más útil a los movimientos sociales y a los partidos que luchan por la liberación nacional en los distintos lugares de América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de que puede entender cuáles son las condiciones de posibilidad en un análisis concreto de la realidad concreta, ese principio leninista, que se produce en su territorio. Es decir, no trata de buscar categorías que no existen en el contexto. No trata de ver proletarios donde no hay proletarios. No trata de ver contradicciones entre relaciones de producción y medios de producción, donde esas relaciones no están en ninguna contradicción porque funcionan incluso de manera armónica.
sino trata de analizar cuáles son las condiciones concretas en los lugares. Ese marxismo tiene una característica, que no es solo la de insertarse en esa línea de pensamiento crítico, sino que lleva mucho estudio, pero lleva mucho estudio de los originarios. Lleva mucha comprensión de cuáles han sido las traducciones de esos marxismos. Marx en su día, Lenin en su día, Gramsci en su día, Mariátegui en su día, antes Rosa Luxemburgo, los marxistas latinoamericanos, Camilo Torres, si lo ponemos, lo que hicieron fue una traducción de su realidad. A nosotros, a los movimientos revolucionarios, no nos corresponde hacer uso de esas traducciones para encapsularle en sus respuestas, sino hacer como acostumbramos decir, una traducción de la traducción. Y hacer una traducción de la traducción implica no guiarnos tanto por las respuestas que ellos le dieron a realidades concretas, como buscar cuáles fueron las preguntas que se hicieron, los aparatos metodológicos que utilizaron, y probablemente las respuestas que tengamos hoy sean entonces distintas y nos conducirán a análisis distintos que eventualmente, como se está haciendo desde una perspectiva de transformación, pero de transformación por la vía revolucionaria, pudiera servir de base al movimiento revolucionario. Eso choca, Alfredo, con varias cosas, con varios problemas. Uno de ellos es el anti-intelectualismo que puede estar presente en los movimientos populares y en los partidos, que puede tener diversas causas. Una de ellas es esa separación que se produjo en algún punto entre la acción y el pensamiento, ¿no? Y entonces algunos movimientos sociales intuyeron que lo que debían hacer era dedicarse a accionar. Pero ya también el Che nos dijo que ya hemos hecho mucho, algún día tendremos que sentarnos a pensar. Esa puede ser una causa. Otra causa puede ser que las personas aprecien que es un asunto que les resta energías, en un contexto en el cual estamos en condiciones tan adversas. Es cierto que las energías pudieran hacer falta para otras cosas. Lo que sucede es que si dejas de lado la teoría, te conduce a una rebeldía sin causa, probablemente. Esa puede ser una causa, ¿no? Ese cierto anti-intelectualismo, sumado a la pereza intelectual. La gente le cuesta trabajo y rechaza eso y prefiere cosas más sencillas, más simples, no más sencillas, más simples. Bueno, eso es un problema. Con toda probabilidad, el movimiento revolucionario va a tocar también reelaborar ese tipo de cosas. Enfrenta como problema que el marxismo cayó en descrédito hace 30 años y no se ha recuperado lo suficiente. Cuando en el 89 cayó el muro de Berlín y en el 91 implosionó la Unión Soviética, se vino abajo no solo el marxismo dogmático del que te hablé, ese que veía categorías históricas y que buscaba en América Latina un feudalismo que nunca existió y cosas por el estilo. No, se vino abajo también y entró en crisis toda la tradición marxista. Eso es un problema, porque entonces las personas tienden a rechazar lo que aparentemente no dio resultado. La ideología, lo que se convirtió en una ideología de Estado que no dio resultado. Y hay un tercer campo de problemas que es la existencia, la penetración cada vez más de teorías posmodernas y de gente hablando en nombre del marxismo, pero con proposiciones evidentemente antimarxistas, y otras directamente a los liberales. Es una teoría que entra, que tiene éxito, que se mete en nuestros movimientos sociales, también por condiciones objetivas, demasiadas ONG haciendo trabajo en nuestros territorios. Entonces, esos tres campos de problemas impiden en alguna medida o dificultan que los movimientos sociales se acerquen al marxismo. Yo, desde la tradición en la que vengo, ya te diría para resumir, ¿no? En primer lugar, insertarse en el estudio del marxismo, pero desde esta perspectiva, que es la perspectiva crítica, y tratando de saltar estas tres dificultades: la pereza intelectual,
el antiintelectualismo y las contaminaciones con otros pensamientos que devienen en definitiva pensamiento antimarxista y liberal.